Ahora sí, buenas noches con todos. Manuel, ¿me confirmas que estás ahí? Por Sí, favor. ahorita Excelente. presento. Entonces, inicio nuevamente con tu presentación. En esta oportunidad tenemos la exposición dentro del proyecto Hermano Mayor de Necrólisis Epidérmica, a cargo del estudiante Manuel Marín Novoa, estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad Señor de Zipán, que forma parte del equipo de Proyecto Mayor. Ahora sí, Manuel, tú mismo eres. Buenas noches con todos. Bueno, el tema a tratar en esta noche va a ser lo que sería la necrólisis epidérmica tóxica, que está dentro del prospecto de que sería dermatología. Primero, antes de hablar sobre este, tenemos que tener en claro qué es. ¿Qué es la necrólisis epidérmica tóxica? Es una reacción cutánea adversa grave, la cual consiste en una necrosis generalizada de queratinocitos por una activación inmune inapropiada de ciertos medicamentos o metabolitos. Quizás esta explicación pueda ser un poco confusa al momento de leerlo directamente, pero posteriormente, analizando su etiología, ya la entenderemos más. Como estamos viendo, la etiología principalmente es que es a causa del uso de algunos medicamentos, como serían los antibióticos, especialmente el grupo de las sulfonamidas. Y los antiepilépticos, su mayor representante, vamos a tener la fenitoína, que este se han presentado la mayor cantidad de casos de necrólisis epidérmica tóxica. Eh, Como sabemos, dependiendo al uso de estos, a causa de una alteración que va a existir en el paciente, va a generar una reacción adversa. Y esta reacción adversa va a consistir en lo que sería la necrólisis del epidermis, como lo estaba explicando el mismo nombre. Otras causas que, si bien están presentes, son menos comunes, vamos a tener que se puede dar tras la vacunación de la vacuna contra el sarampión, la parotitiditis y la rubiola, que sería la triple vírica, tras la infección de Mycoplasma pneumoniae y también tras la reactivación por infección de citomegalovirus. Unos puntos que tenemos que tener muy en cuenta en estos casos sería de que la necrólisis epidérmica tóxica se da por una reacción de hipersensibilidad tipo 4 y aparte que está relacionado mucho a la alteración del fenotipo del antígeno leucocitario humano B12. Este tiene en común en lo que sería el síndrome de Steven Johnson, que posteriormente hablaremos un poco de este para diferenciarlos. Ahora sí vamos a proceder a hablar de la patogenia. Tenemos que los queratinocitos metabolizan el fármaco o metabolito que ha sido ingresado al cuerpo. Estos van a formar un complejo juntándose con la molécula de antígeno leucocitario humano en su superficie. Posteriormente, este complejo va a ser reconocido por los linfocitos T citotóxicos, los cuales van a infiltrarse en la epidermis. Y por otro lado, los linfocitos CD4 se van a infiltrar en la dermis. El siguiente paso sería que van a participar las células citotóxicas, las células natural killers y los linfocitos CD8 en la activación de las citotoxinas. Estos van a causar una liberación de las proteínas como sería la granulocina, las perforinas y las granzimas, junto con el factor de necrosis tubular y las sustancias reactivas del oxígeno. Estos van a causar lo que sería la activación de mediadores de la apoptosis, causando una apoptosis masiva en la capa de queratinocitos. Esto va a tener como resultado la destrucción celular que va a generar una necrosis del epidermis y su desprendimiento cutáneo, el cual, como posteriormente también lo veremos, va a ser el signo principal de esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que en principio estas suelen ser muy generales y esta fase es llamada el pródromo. En esta vamos a encontrar que el paciente va a presentar fiebre, va a presentar tos, va a presentar conjuntivitis, anorexia, rinorrea y malestar general. Esta fase vamos a tener en cuenta que se va a presentar de 1 a 3 semanas después de que el paciente va a tener la ingesta o aplicación del medicamento o metabolito sospechoso. Después de esto vamos a tener ya la fase que presenta más complicaciones, que sería la fase de necrólisis.
En esta fase de necrólisis tenemos que tener en cuenta que se va a ver afectado un 90% de la mucosa. Esta va a comenzar principalmente por un exantema macular, el cual va a ser súbito y va a ser doloroso, el cual con el pasar del tiempo se va a transformar en un eritema difuso. Al transformarse en un eritema difuso, vamos a poder observar la presencia de ampollas y flectemas, las cuales tenemos que plantear la diferencia que las ampollas van a tener un diámetro mayor a 0.5 centímetros y los flectemas menor a 0.5 centímetros. Y lo que sería el signo más representante de esta enfermedad, que sería el signo de Nikolsky. Acá en el signo de Nikolsky podemos explicarlo en que ya debido el grave daño que ha recibido la piel, esta al estar expuesta a algún tipo de presión o leve traumatismo va a comenzar a desprenderse, como lo podemos ver en la imagen. También otras manifestaciones que van a estar presentes van a ser la fotofobia, el dolor y la pérdida de visión. Esto principalmente, como ya se ha explicado, va a haber un daño grave en lo que sería la epidermis, la cual va a causar una hipoperfusión. Al causar hipoperfusión, como sabemos, el paciente va a estar deshidratado, por lo cual se va a ver reflejado en lo que serían las mucosas. Por último, vamos a tener la tercera fase, que va a ser la fase de la reepitelización. En la fase de la reepitelización vamos a tener principalmente lo que sería la onicomadesis. ¿Qué es la onicomadesis? Va a ser el desprendimiento rápido de la uña, la cual posteriormente va a crecer, pero va a crecer de una forma deforme, como se puede observar en la imagen. En cuanto a factores pronósticos, vamos a tener una escala muy importante que sería la escala de Scorten. En esta, dependiendo de las condiciones que va a cumplir el paciente, se va a asignar un punto. Por lo cual tenemos que si el paciente es mayor a 40 años de edad, se le asigna un punto. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor a 120, se le va a asignar un punto. Si el paciente tiene diagnóstico de malignidad, se le va a asignar otro punto. Si el paciente tiene un desprendimiento epidérmico mayor a 10% de la superficie corporal en el primer día del ingreso al centro hospitalario, va a recibir un punto. Si el paciente va a presentar nitrógeno ureico en sangre mayor a 28 miligramos por decilitro, va a presentar un punto. Si el paciente va a presentar una glucosa mayor a 252 miligramos por decilitro, va a presentar un punto. Y si el bicarbonato es menor a 20 miliequivalentes por litro, también va a presentar un punto. Dependiendo de los puntos que se ha logrado en cada paciente, vamos a asignarle una tasa de mortalidad. En este caso tenemos que si va de 0 a 1 punto va a presentar una mortalidad de 3.2%. Si presenta un puntaje de 2 va a presentar una mortalidad de 12.2%. Si presenta un puntaje de 3 va a presentar una mortalidad de 35.5%. Y si presenta un puntaje de 4 va a presentar una mortalidad de 58.3%. Y por último, ya cuando tiene un puntaje mayor o igual a 5, va a presentar una mortalidad del 90%. Acá tenemos una imagen que nos puede ayudar mucho en lo que sería la diferenciación con el síndrome de Steven-Johnson, en el cual también va a estar presente el signo de Nikolsky, que sería el desprendimiento de la piel a un leve traumatismo o presión. Vamos a tener que se puede decir que la necrosis epidérmica tóxica es mucho más grave que el síndrome de Steven-Johnson, ya que esto usualmente suele abarcar de un 30% de la superficie corporal a más, lo cual no va a pasar en los casos de síndrome de Steven-Johnson. En cuanto al tratamiento, principalmente tenemos la retirada del fármaco o metabolito causante. Como segundo, como ya se ha explicado, el paciente va a sufrir una deshidratación debido al gran daño cutáneo que está presentando al desprendimiento del epidermis, por lo cual se le va a dar medidas de soporte similares a como sería pacientes de quemaduras extensas. Ya como tercer punto vamos a tener el tratamiento sistémico específico de la necrosis epidérmica tóxica, el cual consiste en dosis bajas de inmunoglobulina G de 1 a 0.5 gramos por kilogramo en una dosis y posteriormente se le evalúa y se determina dar entre 2 a 4 gramos por kilogramo. También algunos estudios han demostrado que la ciclofosfamida se asocia con la detención de la enfermedad en las primeras 24 horas y la reepitelización
completa en un periodo de 4 a 7 días. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Manuel. Más bien, ¿habría, chicos, alguna pregunta que quisieran hacerle acerca del tema? A ver, mientras preparan sus preguntas, voy a compartir el post-test para que puedan rellenarlo, obtener los 5 puntos de intercambio para el tema de FINSA Perú. Muy bien, esperamos. Bueno, como no hay ninguna pregunta, entonces agradecemos tu y tu ponencia, Manuel, por por ser parte del proyecto y por colaborar con los chicos de esta manera. Así nos Muchas vemos. gracias.